Parece estar detrás de ese movimiento de subida de los últimos días. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Nextech Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hay inversores que pueden pensar que ha pasado todo, que con la subida de los últimos días el temporal ha terminado y vamos a ver un movimiento de recuperación. Veíamos esta mañana datos de liquidez que había evidentes, pero en un entorno como este, ¿qué consejos le dais a los inversores? Porque pueden quedarse como en una ratonera, en una trampa. Bueno, yo creo que ahora mismo el consejo es casi uno fundamentalmente, y es que empiecen a plantearse cuál es el momento en el cual los mercados han descontado todas las malas noticias. Es decir, lo que hemos vivido en los últimos 8 meses es un mercado atemorizado por, en el caso norteamericano, la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo cual es lógico que le tengan miedo y que haya caído. En el caso europeo, sobre todo por las consecuencias económicas de las sanciones, que también es lógico que se le haya tenido miedo, y el tiempo ha demostrado que ese efecto rebote de las sanciones del que tanto hemos hablado iba a hacer daño, y iba a hacer mucho daño a nivel de precios, de actividad económica, de parada del tejido productivo, etcétera. Pero los mercados funcionan descontando expectativas de futuro, escenarios futuros. Dicho de otra manera, aquello que sabe todo el mundo ya está en los precios. La cuestión es, ¿está todo descontado ahora en los precios o no? Porque realmente, después de 8 meses de malas noticias, probablemente una gran parte está. Solo nos queda matizar, en definitiva, qué es lo que puede faltar. La clave, por lo tanto, es detectar los mínimos del mercado. Ahora mismo hay que cambiar el chip. Hemos vivido un mercado bajista muy potente, puede tener ramificaciones, pero en cualquier caso, después de todo este tiempo viviendo malas noticias, tenemos que ver hasta qué punto esas malas noticias están descontadas, porque a lo que a nosotros como inversores nos interesa es comprar barato. Y para comprar barato hay que comprar en aquel momento en el que todas esas malas noticias están descontadas. Es lo que llamamos los mínimos del mercado. Pueden haber sido en junio, puede que en Europa duren un poco más por determinadas circunstancias, y en ambos casos dependen, en el caso norteamericano, dependen de cuál sea el momento en el que el mercado descuente hasta dónde puede apretar la Reserva Federal las tuercas a los inversores y a la economía, y en el caso europeo es un poco más complicado, depende mucho más de qué ocurra en la guerra de Ucrania. Pero en ambos casos nuestro consejo es muy claro. Ahora hay que focalizarse en detectar dónde pueden estar los mínimos tanto en el mercado norteamericano como en el europeo, y eso se basa en detectar si se han descontado o no todas las malas noticias. Víctor, ¿cómo se localiza ahora ese punto óptimo para volver a invertir en renta variable? Porque esa es la parte que para un inversor ya no es que sea complicada, es que es prácticamente imposible sin asesoramiento. Es decir, ¿cuál es el punto óptimo en el que yo, ahora? Es complicado, pero no es imposible y no requiere una bola de cristal, es un juego de probabilidades. Vamos a poner el caso norteamericano. En el caso norteamericano, la inflación es la clave, porque no es la Reserva Federal. La Reserva Federal hará lo que diga la inflación. Es decir, la Reserva Federal propone, pero es la inflación quien dispone. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahí, nosotros como asesores, es tener informados a nuestros clientes que estén al tanto de cuáles son los indicadores adelantados de la inflación. Por ejemplo, porque no se trata de hacer las cosas cuando ya han ocurrido. Esto también está relacionado con lo anterior. Cuando todo está bien, los mercados, los precios han vuelto donde estaban. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos. ¿Y cómo nos adelantamos? Con ninguna bola de cristal, nos adelantamos con información y cálculo de probabilidades. Entonces, si nosotros empezamos a ver que baja la gasolina, vamos al caso norteamericano. En el caso norteamericano, la clave es la inflación, hay que ver qué hacen los elementos de la inflación. Tenemos elementos positivos, como son la bajada del precio de la gasolina, y de las materias primas, bajada también de los precios inmobiliarios, y por otro lado también tenemos que ir viendo cómo, porque esto está bastante calculado, qué tiempo pasa desde que la Reserva Federal empieza a actuar y en qué medida, y cuánto tarda eso en notarse en la economía. En definitiva, tenemos que usar como un dashboard, como un tablero de mandos, en el que tenemos toda una serie de indicadores que nos van adelantando
cuál puede ser la inflación futura, porque donde pare la inflación va a marcar el fondo del mercado norteamericano, porque va a mostrar, sobre todo cuando empiece, si es que empieza a bajar, donde la Reserva Federal va a empezar a levantar el pie del freno. Levanta el pie del freno la Fed, estamos tocando fondo del mercado. No lo levanta, seguiríamos a la baja. En el caso europeo es mucho más complicado porque depende ya de cuestiones menos racionales, que es cómo evolucione la guerra. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora que Putin ve que está, digamos, no diría yo perdiendo, es un poco pronto para decir eso, pero que está cambiando la dirección de la situación de la guerra, está dándose la vuelta un poco a la tortilla, como era lógico, según los ucranianos fueran acumulando armamento de alta precisión y apoyo occidental a tope, también de servicios de información, de tecnología, etcétera. Entonces, ¿qué hará? Va a eso a forzarle a ir a una mesa de negociación, que sería lo ideal, o por el contrario, hará una movilización general y declarará una guerra abierta. Son casos totalmente diferentes. Podría ocurrir también que en un momento dado sea suficiente con lo que tiene y sigamos en esta guerra de desgaste. Esto es muy difícil de saber, tendremos que ir siguiéndolo, pero sí hay un dato importante. Lo que sí estamos viendo es cómo se toma el mercado europeo esas malas noticias. Por ejemplo, ya sabemos hasta dónde puede bajar el mercado europeo ante la posibilidad de que se cierre el grifo del gas, porque ya se ha cerrado. Puede todavía bajar algo más por ese motivo, porque hay cierta esperanza de que ese grifo del gas no esté definitivamente cerrado, pero básicamente se ha cerrado. Ya sabemos, los precios ya recogen cómo se toma el mercado ese tipo de cuestiones. En definitiva, tenemos que ir manejando estos temas, pero tampoco es un grave problema, porque si nosotros podemos calcular mejor cuál es el fondo del mercado norteamericano, ese es el que manda. Y además, mientras tanto, podemos esperar y abstenernos de Europa y empezar a picotear en el mercado norteamericano si efectivamente la inflación bajara y, por lo tanto, la Fed empezara no a dejar de subir tipos, sino a ser menos agresiva. El mercado descontará y dirá, si la Fed empieza a estar contenta, empieza a sonreír, el mercado en el futuro también sonreirá. Es más sencillo encontrar el fondo del mercado ahora mismo, los mínimos en el mercado norteamericano que en el europeo. Pero eso no quita que el europeo, por otra parte, sea interesantísimo, porque esta situación y este miedo y toda esta situación tan desgraciada a la que ha llevado la imprevisión de los políticos, la agresión de Putin, etcétera, lo que va a hacer es poner los precios de los valores europeos a niveles absolutamente atractivos de cara al inversor a medio y largo plazo. No parece fácil, Víctor. ¿Ayudáis vosotros a los inversores a establecer ese timing de vuelta al mercado y, sobre todo, cómo se lo comunicáis en un entorno como el actual? No solo lo hacemos, sino que nosotros pensamos que eso es casi lo más importante. Es decir, yo te puedo recomendar a ti una determinada cartera de inversión, con fondos de inversión, con ETFs, en base a una situación determinada. Pero, pongamos el caso de este año, tenemos esa cartera, el año anterior acaba razonablemente, bueno, muy bien de hecho, y de repente se junta una tormenta perfecta en la cual se une subida de tipos, que eso es lo que más daño puede hacer a los mercados, y una guerra en Europa, que es lo segundo que más daño puede hacer a los mercados, donde se implica además un problema de abastecimiento energético como consecuencia de unas sanciones. Bueno, es que en la mayoría de los casos, las mayores entidades se limitan a vender fondos, a colocar un fondo, cobrar una comisión, cobrar esa comisión no solo cuando se vende el fondo, sino a más tiempo mantenga el cliente ese fondo, y sobre todo si es un fondo de riesgo, la comisión es muy alta, pues más tiempo se cobra la comisión. A principio de este año lo que había que hacer es aconsejar a la gente que redujera el peso de la renta variable en cartera, que diera un buen tajo al peso de la renta variable en cartera para tener dinero ahora, que es cuando está más barata y es cuando pues una oportunidad de compra, como ya hemos comentado. Para nosotros es que eso es la clave. Es como un coche, es decir, yo te puedo vender un coche, pero si no hay un buen servicio de mantenimiento, en un plazo X, el coche tendrá malos frenos o le faltará aceite o cualquier otro problema serio. Es exactamente igual con una cartera de inversión, por lo tanto le damos muchísima importancia a informar a los clientes por varias vías. Les estamos informando vía podcast, les estamos informando vía informes y, por supuesto, cuando hay que vender, se le comunica que hay que vender, se le dice que hay que vender y no nos cuesta hacerlo, porque nosotros no ganamos menos porque el cliente venda un fondo. Nosotros no cobramos de los fondos que recomendamos, no somos comisionistas y por lo tanto, si hay que vender un fondo
se vende, porque no nos va a afectar en la cuenta de resultados como ocurre en el 90% de las entidades que cobran comisiones de los fondos que recomiendan. Por lo tanto, no solo es la clave, una de las claves de nuestro trabajo, la principal es la rentabilidad implica el mantenimiento del seguimiento de esa cartera, la segunda es ahorrar comisiones a nuestros clientes y para hacer todo eso tenemos específicamente creada la empresa para que siempre estén informados y siempre les podamos decir qué está ocurriendo y en el momento concreto en el que haya que cambiar, por ejemplo, si consideramos que se han alcanzado los mínimos del mercado en uno u otro, en una u otra bolsa, decirles ahora es el momento de que vendas este fondo y compres este otro. Y no hace falta que cambien de banco, ¿eh? Si nos dicen que quieren seguir trabajando con su banco, nosotros nos pondremos en sus zapatos y les diremos exactamente qué fondo de su banco consideramos que puede tener ahora mismo en cartera y cuál no. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día, buen regreso de vacaciones, que no nos habíamos visto antes, y buen negocio. Muchas gracias a vosotros, igualmente. 10 y 7 de la mañana, dos cuestiones.